Se reanuda la audiencia de formalización de la investigación, causa RIT 9458 del año 2013. Se da lectura a la resolución respecto de la cual se resuelve la incidencia planteada por la defensa de los imputados. Santiago, miércoles 5 de agosto del año 2015. Primero, que se ha planteado por la defensa del señor Lantadilla, a la cual han adherido las demás defensas de los imputados, tanto por el mecanismo de la cautela de garantías como derechamente a través de la nulidad de derecho público, regulada doctrinariamente en el artículo 7º de la Constitución Política de la República, como lo ha sostenido derechamente la defensa del señor Plaza, asumida por el señor Caroca, la nulidad de las actuaciones desarrolladas por la señora fiscal, señora Huerta, tanto en la investigación de estos hechos, así como las realizadas en esta audiencia de formalización de cargo. Los fundamentos de las solicitudes de las defensas se resumen en los siguientes puntos. Primero, la señora fiscal regional no cuenta con nombramiento especial por parte del fiscal nacional para abocarse en forma exclusiva a la investigación de los hechos que han dado lugar a la formación de este proceso. Dos, que lo anterior constituye una infracción al principio de legalidad contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República en relación con los artículos 19 y 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. 3. Que al infringir el principio de legalidad, no solo la fiscal regional ha actuado fuera de los límites de su competencia, sino también que ha afectado con ello las garantías de un racional y justo procedimiento contenido en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Segundo, que el principio de legalidad contenido en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República implica necesariamente que todos los órganos del Estado deben actuar dentro del ordenamiento jurídico, dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones. De ahí que la doctrina jurídica nacional, constituida por ilustres profesores tales como Sea, Verdugo, Nogueira, Aldunate, solo por mencionar algunos, han establecido en forma unánime las siguientes condiciones de validez. Letra A. Investidura y previa regular, que en términos sencillos significa la posesión del cargo por quien ha sido elegido o designado para él. B. Actuación dentro de su competencia. Esto quiere decir que el órgano debe actuar única y exclusivamente dentro de las atribuciones que la Constitución y las leyes le han conferido expresamente y por anticipado. C. Obrar en la forma que prescriba la ley. Estos tres requisitos son copulativos entre sí, es decir, todos deben cumplirse para la validez de las actuaciones de un órgano estatal. El incumplimiento de tales requisitos, y sin entrar al debate de la doctrina constitucional en orden a la procedencia de la inexistencia jurídica o la nulidad, para la mayoría de los constitucionalistas es la nulidad de derecho público. La sanción acorde para la infracción de tales principios, misma que ha sido invocada el día de hoy en esta audiencia de formalización. Tercero, en ese orden de ideas no está de más dejar asentado que esta nulidad es de características especiales, que la distinguen de la nulidad civil regulada en el Código de Bello. En efecto, opera de pleno derecho. El pronunciamiento de la misma tiene efecto retroactivo, es insubsanable, no prescribe y por ser de orden público es irrenunciable. De ahí la importancia de la incidencia planteada el día de hoy y por lo mismo la resolución del tribunal debe serlo con estricto apego a las normas constitucionales y legales que regulan la materia. Cuarto, si nos retrotraemos al considerando segundo de esta resolución, el análisis que debe hacer el tribunal es determinar si efectivamente los elementos copulativos que constituyen el principio de legalidad o imperio de ley se encuentran presentes en el actuar de la fiscal regional señora Solange Huerta en este proceso y en ese sentido, letra A. Respecto a la investidura previa y regular en su cargo de fiscal del Ministerio Público y fiscal regional Occidente. No puede existir controversia alguna, no solo porque es un hecho público y notorio para este juez, de que la letrada antes señalada tiene las calidades que inviste el día de hoy frente a este tribunal, sino porque además también las defensas no han controvertido tal calidad. B. En cuanto a la actuación dentro de su competencia, que es a juicio del tribunal uno de los puntos controvertidos, necesariamente debemos remitirnos tanto a la Constitución Política de la República como a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El artículo 80 de la Constitución Política de la República y el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público nos señalan que, comillas, corresponde al Ministerio Público la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito,
los que determinan la participación punible y los que acreditan en su caso la inocencia del imputado. Por otra parte, le corresponde en exclusiva el ejercicio de la acción penal pública. Cierre comillas. A su vez, el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público establece que, comillas, el Ministerio Público realizará sus actuaciones procesales a través de cualquiera de los fiscales que, con sujeción a lo dispuesto en la ley, intervengan en ella. Los fiscales, en los casos que tengan a su cargo, dirigirán la investigación y ejercerán la acción penal pública con el grado de independencia, autonomía y responsabilidad que establece la ley. En el mismo sentido, y ya abordando la incidencia planteada, el artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, antes citada, establece que, comillas, a los fiscales regionales corresponde el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en la región o en la extensión geográfica de la región que corresponde a la Fiscalía Regional a su cargo, por sí o por medio de los fiscales adjuntos que se encuentran bajo su dependencia. Tratándose de delitos cometidos en el extranjero que fueran de competencia de los tribunales chilenos, las facultades del Ministerio Público serán ejercidas por el fiscal adjunto de la región metropolitana que sea designado por el fiscal regional metropolitano con competencia sobre la comuna de Santiago, sin perjuicio de las potestades que son propias del fiscal nacional conforme a esta ley orgánica constitucional. En efecto, ya de la sola lectura de la norma citada y realizando una interpretación sistemática en relación con el artículo 80 de la Constitución Política de la República y 1 y 2 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, nos lleva necesariamente a concluir lo siguiente. 1. Que al fiscal regional por mandato constitucional y legal le corresponde el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en la región o la extensión geográfica de la región que corresponde a la Fiscalía Regional a su cargo. ¿Qué funciones? Precisamente las que señala el artículo 80 de la Constitución Política de la República y 1 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. 2. Que dichas funciones las puede ejercer por sí o por intermedio de sus fiscales adjuntos que se encuentran bajo su dependencia. 3. Que la excepción a lo anterior la constituyen los delitos cometidos en el extranjero y que sean de competencia de los tribunales chilenos. Que en relación a lo establecido en la norma del artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y que es el fundamento de la incidencia planteada, la misma señala, comillas, el fiscal nacional podrá disponer de oficio y de manera excepcional que un fiscal regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieran necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación. Se entenderá especialmente que resulta necesaria dicha designación tratándose de investigaciones por delitos de lesa humanidad y genocidio. En los mismos términos, podrá disponer que un fiscal regional distinto de aquel en cuyo territorio se hubiere perpetrado los hechos toma a su cargo las tareas aludidas en el inciso 1 cuando la necesidad de operar en varias regiones así lo exigiera. En consecuencia, realizando no solo una interpretación literal de la norma, sino también sistemática de la misma, podemos afirmar lo siguiente. 1. La ubicación de la norma se encuentra precisamente en el párrafo 2 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, titulado Fiscal Nacional. 2. La redacción de la misma nos indica que se trata de una facultad excepcional del fiscal nacional en relación a las funciones que la Constitución, en su artículo 80, y la Ley Orgánica Constitucional mandata al Ministerio Público, aplicable solo a hechos delictivos que por su gravedad o por la complejidad de la investigación hagan necesario el nombramiento de un fiscal regional. En consecuencia, a la luz de las normas constitucionales y orgánicas constitucionales citadas, no es posible afirmar que la fiscal regional, señora Huerta, ha actuado en este proceso fuera del marco de las competencias que la propia Constitución y las leyes de la República le confieren. En el mismo sentido, y sin ánimo de ser repetitivo, este tribunal estima que, siguiendo el razonamiento explicitado en los considerandos 2 y 3 de esta resolución, es decir, fundándonos en los elementos que componen el principio de legalidad y de unidad de acción, la actuación de dicha fiscal lo ha sido conforme a lo que prescribe la ley. 5. De tal modo que no es posible vislumbrar que exista o haya existido por parte de las actuaciones del Ministerio Público y en particular por parte de la ya tantas veces aludida señora fiscal regional Occidente, una actuación que vulnere el principio de legalidad y como efecto reflejo al principio del debido proceso de ley,
como lo han sostenido el día de hoy algunas de las defensas de los imputados. En consecuencia, de acuerdo a lo razonado precedentemente y a las normas constitucionales y legales citadas, se resuelve, primero, que se rechaza la incidencia formulada por las defensas de los imputados en orden a declarar nulas por infracción al principio de legalidad, tanto desde la óptica de la cautela y garantía del artículo 10 del Código Procesal Penal, como de la nulidad de derecho público fundado en el inciso tercero del artículo 7 de la Constitución Política de la República, las actuaciones desarrolladas en el ejercicio de su función constitucional y legal por la señora Fiscal Regional Occidente, señora Solange Huerta, tanto en la etapa de investigación como en el desarrollo de esta audiencia, y que tienen como único y exclusivo fundamento la supuesta falta de investidura legal como fiscal del Ministerio Público para desarrollar esta investigación penal. 2. Que no se condenen costas por estimar que las defensas han tenido motivo plausible para litigar. Resuelto el incidente, se le da la palabra al Ministerio Público para... Su señoría, perdone. Abogado. Quiero preparar el recurso de nulidad de conformidad al artículo 377, pero previo a ello, su señoría, este abogado fundamentó y su señoría no se hizo cargo en modo alguno del artículo 32. En ese sentido, su señoría, quisiera saber si hay un pronunciamiento, porque ahí están las atribuciones o funciones específicas, o si es que hay alguna parte del fallo que el fallo o la resolución del incidente es tal como le di lectura. Perfecto. Por lo tanto, ese argumento utilícelo como fundamento de su recurso para hablar del recurso. Su señoría, de conformidad al artículo 159 del Código de Procedimiento Penal, Procesal Penal y demás normas pertinentes, se ha vulnerado por la resolución de vuestra señoría el justo y racional investigación y procedimiento. Quiero dejar primero por sentado, y cito al profesor Cristian Maturana, el distinguido profesor de la Universidad de Chile, en su trabajo sobre normas comunes de procedimiento, que la resolución de vuestra señoría se entiende, como lo dice el Código de Procedimiento Civil, artículo 59 y siguiente, dentro de las actuaciones judiciales, y así cabe el incidente de nulidad. Vuestra señoría ha perpetuado un vicio de nulidad insalvable. Bajo el argumento respetuoso, digo, de las cosas se han hecho siempre así, he estado aquí. El Ministerio Público pretende pasar por encima del artículo 32 que define las funciones que corresponden al fiscal nacional, norma de derecho estricto. Vuestra señoría sabe, y todos los que estamos acá, que en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite, nada más. Y lo que la ley permite está en el artículo 32, y el fallo de su señoría siquiera se hace cargo de eso, que es un tema bastante delicado. Por eso le pedí, cuando respetuosamente le pedí que fundamentara, hice especial hincapié leyendo cada una de estas atribuciones. Vuestra señoría, a través de esta interpretación, consolidando, perpetuando el perjuicio a la del derecho a defensa, está permitiendo que bajo la costumbre que no rige en derecho administrativo, una costumbre lamentable de así se hacen las cosas, así ha estado en otra investigación, respetuosamente lo digo, se puedan hacer las cosas en derecho público de esa forma. Y así no se hace en su señoría. En primer año de Derecho en la Universidad de Chile, el profesor Pablo Rodríguez Grez nos enseñó a todos los alumnos que estábamos ahí, su señoría, que en derecho privado pueden hacer las partes lo que quieran mientras lo permita la autonomía, la voluntad, la libertad contractual y no se infrinjan las normas. Y que en derecho público, vuestra señoría, se puede hacer solo lo que está ahí permitido. Y usted, sin hacer caso alguno al artículo 32, ha argumentado en base al artículo 27 y el artículo 2 de que el Ministerio Público o el fiscal regional tiene las atribuciones que allí están concedidas. No, su señoría. Las atribuciones del Ministerio Público están definidas por ley. Y el principio de juridicidad, más que el principio de legalidad, es el principio de juridicidad. Es el principio de que los órganos del Estado se deben sujetar no solamente a la ley, a la Constitución, están definidas en el artículo 32. En ese sentido, vuestra señoría creo que ha omitido un tema no menor y ha soslayado una argumentación que para evitar entrar al fondo del asunto. Respetuosamente lo digo. Porque ahí tendría que analizar, vuestra señoría, cuál es el sentido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atribuciones que el legislador en una ley orgánica constitucional dice corresponderán al fiscal regional. No tiene otro sentido esta norma, vuestra señoría, que el de definir las atribuciones que ya en el artículo 27 dice que la persecución penal la tiene el fiscal, o sea, perdón, dice a los fiscales regionales
le corresponde el ejercicio de la función y atribuciones del Ministerio Público en la región o extensión geográfica por sí o por medio. Pero vuestra señoría comprenderá que el Ministerio Público, su señoría, la persecución penal radica en los fiscales adjuntos y no en el fiscal regional. Él tiene el poder, pero se ejerce a través de sus fiscales adjuntos. Su señoría, ¿Puedo terminar la argumentación? Su señoría le pediría, en orden de esta audiencia, que el señor abogado entienda que ya planteó sus argumentos en el momento oportuno, que ya se pronunció el tribunal y que corresponde ahora simplemente que si quiere preparar un recurso que no cabe que prepare, porque de acuerdo al artículo 377 se refiere a las leyes que regulan el procedimiento y aquí está planteando una cuestión diferente, que lo deje asentado para los efectos que corresponda, pero no podemos seguir con esto, no podemos repetir, porque derechamente también se está afectando nuestros derechos como intervinientes para hacer uso de las facultades que nos corresponden en su momento. Es decir, se está abusando, su señoría, se está abusando de las facultades que se plantean en el Código Procesal Penal. Yo creo que sería bueno, señoría, que en uso de sus atribuciones disciplinarias dijera que ya se terminó el debate sobre esa materia y continuáramos con el procedimiento. Yo le pediría al abogado señor Cueto que resuma sus argumentos y prepare su recurso de nulidad, porque los argumentos que está dando, yo no lo quería interrumpir en función del principio de literalidad de audiencia, pero lo que refiere la señora Horvitz también es verdad. O sea, tenemos un tiempo para avanzar en esta audiencia. Usted planteó su incidente, yo di los traslados respectivos, resolví el incidente y si usted quiere preparar el recurso, le pido brevedad porque ya también ha hecho uso de la palabra en extenso. Vuestra señoría, ¿puedo ejercer el derecho de defensa o no? ¿Está ejerciendo el derecho de defensa? Primera pregunta. Segunda pregunta. Abogado. Me estáis pidiendo ejercer. Yo soy bastante paciente. Yo creo que ha ejercido el derecho de defensa. Yo creo que todos han ejercido el derecho de defensa porque da un tiempo laxo para que todos manifiesten sus argumentos. Por lo tanto, el incidente ya fue resuelto. Usted me pidió la palabra para preparar el recurso de nulidad y le pido respetuosamente, así como usted también dice que se refiere respetuosamente a mí, que en honor al tiempo plantee el punto en cuanto a la preparación del recurso de nulidad. Su señoría, si usted no quiere escuchar las argumentaciones, perdóneme, quiero hacerle la pregunta. Debo entender que usted va a rechazar mi incidente de nulidad y en ese sentido se está pronunciando previamente mi incidente de nulidad. ¿Sabe? Ahí, abogado, mire, yo ahí lamentablemente voy a tener que concordar con la señora Horvitz porque su último comentario es irrespetuoso. No es irrespetuoso. Es respetuoso, porque Porque es una causal de implicancia. Usted está aludiendo precisamente a una causal de implicancia y es más, está aludiendo a una prevaricación. No, su señoría. Y eso a usted no lo no dicho, se lo voy a... y usted está colocando en mi boca palabras que yo no he eso es lo que usted está insinuando. Y eso a usted, respetuosamente, no se lo voy a permitir. Entonces, resumiendo, le voy a pedir que por favor se remita al punto de preparar su recurso de nulidad y la próxima vez que usted me falte el respeto, voy a hacer uso de las facultades que me confiere el Código de Procedimiento Civil para elección de la audiencia, respecto del cual se remite el artículo 55 del Código Procesal Penal, y comenzaré con las amonestaciones y seguiré con las multas respectivas. Su señoría, el ejercicio de la profesión requiere dignidad y usted ha atentado contra mi dignidad. No, no ha atentado contra mi dignidad. En segundo lugar, quiero... Al contrario. Atenta contra la dignidad. Usted ha sido testigo todos estos días, tanto en la audiencia como fuera de ella, del trato que yo le he dispensado a usted y a su abogado y a su representante. Me imputa el hecho de haberle dicho que usted prevaricó y yo estoy hablando de una implicancia. Es que eso está insinuando, abogado. Su señoría, si usted tiene capacidad presdigitadora, con todo respeto, no lo sé, pero yo no he dicho eso. Y quiero ser ahí me está tajante en faltando el eso. respeto nuevamente. Su señoría, usted me está imputando que yo le dije un delito y es una calumnia. Abogado, por favor, repitámonos al punto. Bueno, en ese sentido, su señoría, coartado mi derecho a argumentar, pero en ese sentido quiero ser claro. Aparte del artículo 32, que vuestra señoría no se pronunció, cabe la teoría de los actos propios. En ese sentido, el Ministerio Público lo reconoció la fiscal regional. El Ministerio Público, su señoría, en otras actuaciones ha nombrado fiscales. No puede en esta ocasión el Ministerio Público, por principio de unidad de acción, decir que no se requiere ello. Como ya sé lo que vuestra señoría, me imagino, no va a fallar, no argumento más, lo dejo a la decisión de vuestra señoría el incidente de nulidad. Algunos de los colegas defensores que vaya a adherir a la incidencia de nulidad planteada por el abogado señor Cueto, les pido también que nos vayamos al punto, seamos breves y si solamente se van a adherir, lo manifiesten de esa forma. Si hay argumentos propios, también en atención al tiempo, por favor, hicieran una síntesis de ellos. Señora Correa.
adhiera al incidente de nulidad del colega defensor en todas sus partes y en todos los planteamientos que ha hecho. Y para los efectos del artículo 377 es que se levanta esa posición y su señoría, por lo menos esta defensora, respecto de lo resuelto por el tribunal a propósito del incidente, va a solicitar recurso de aclaración, rectificación o enmienda, conforme lo previene el artículo 52 del Código Procesal Penal, que hace aplicatoria las normas del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de que el tribunal complemente su resolución y atienda al deber de fundamentación de toda resolución judicial e indique, de acuerdo a lo que se le propuso por el señor abogado que levantó la incidencia y a la que hemos adherido nosotros, argumentaciones tendientes a hacerse cargo del fundamento del artículo 32 como se ha esbozado precedentemente. Esa es nuestra solicitud. Señor Caroca. Adhiero al incidente de nulidad, su señoría, siendo míos los argumentos del señor Cueto. ¿Alguien más de las defensas? Yo también adhiero a su señoría. Respecto a la incidencia de nulidad, Ministerio Público, querellantes, por favor, brevedad. Sí. Su señoría. Muy breve, su señoría, voy a hacer uso de la palabra en forma muy breve, solicitando se rechace, por cierto, el incidente de nulidad y dando como argumento el propio artículo 32 en relación a las demás normas citadas ya por el tribunal y conforme a los argumentos que ya ha esgrimido el Ministerio Público y adicionalmente lo que se ha indicado la resolución fundada por parte del tribunal para rechazar la cautela. Hago en este sentido solamente alusión a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, donde se indica que corresponderá al fiscal regional, letra H, ejercer las demás atribuciones que esta u otra ley orgánica constitucional le confiera. Lo hago presente, dicha norma, en relación precisamente a lo que se ha planteado por parte de la Fiscalía en relación a lo dispuesto en el artículo 2, en relación al artículo 27 de la misma Ley Orgánica Constitucional. Querellante. Su señoría, creo que cualquier estudiante de Derecho o cualquier abogado sabe que si hay una norma que específicamente le confiere una atribución a un órgano, como es el artículo 27, y hay otra norma que también especifica esas atribuciones, se tienen que leer sistemáticamente. A mayor abundamiento, el propio artículo 32, como acaba de leerse, plantea una norma abierta en la letra H sobre las demás atribuciones, ya están en el artículo 27. Por lo tanto, una interpretación sistemática entiende de que efectivamente no es excluyente y no tenía por qué haberse pronunciado específicamente en su resolución respecto al artículo 32 si el propio artículo 27 le confería tal atribución. Por lo tanto, estimo que solamente se está haciendo dilación indebida de la audiencia y además afectándose también el derecho de los intervinientes de poder dar curso progresivo a la misma. Su señoría, sin necesidad de entrar al fondo, solicito se rechace por los mismos fundamentos de la sentencia que su señoría ha dictado. Su señoría, solicitamos se rechace el incidente, toda vez que la letra H del artículo 32 hace que ese listado no sea un listado de números clausus, sino precisamente de números apertus, que permite precisamente el ejercicio del resto de las facultades por parte del fiscal regional. El tribunal resuelve, atento a los puntos intervinientes, tomando en consideración que la defensa del señor Lantadilla ha interpuesto recurso de nulidad en conformidad a lo establecido en el artículo 159 del Código Procesal Penal respecto a la resolución dictada en audiencia del día de hoy, que resolvió su planteamiento a través de la vía de la cautela de garantías en orden a declarar la nulidad tanto de las actuaciones realizadas en la etapa de investigación desformalizada por la señora fiscal regional Occidente, tanto con las actuaciones que ha desarrollado en esta audiencia de formalización de la investigación, fundado en que el tribunal ha omitido la fundamentación en su resolución de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Al respecto, el tribunal, teniendo únicamente presente los fundamentos ya dados en la resolución dictada el día de hoy y haciendo suyos los señalados por los intervinientes en orden a que una interpretación sistemática de la norma en cuestión no excluye la fundamentación en relación a las facultades que tiene el fiscal nacional, fundado en los artículos 80 de la Constitución Política de la República, primero y segundo, en relación con la cuestión planteada,
y teniendo igualmente presente que a juicio del tribunal no existe perjuicio reparable con la declaración de nulidad, toda vez que no existe infracción a las normas procesales y que afecten el derecho a la defensa técnica de los imputados relacionado con el principio del debido proceso de ley, se rechaza dicho incidente de nulidad sin costas por estimar el tribunal que ha tenido motivo plausible para litigar. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene presente para los efectos de un eventual, para la preparación de un eventual recurso de nulidad en contra de sentencia definitiva. Abogada, si tiene que ver, si me va a preguntar respecto de su recurso de declaración de enmienda, lo voy a resolver a continuación. ¿Es eso? No. Ya. Espere que yo resuelva su recurso que ha planteado. Recurso en cuanto a la recurso planteado por la abogada Diana Correa en orden a aclaración y enmienda de la resolución dictada con esta fecha que resolvió la solicitud de nulidad de derecho público de la defensa de los imputados, estimando el tribunal que la resolución dictada contiene sus propios fundamentos, así como el pronunciamiento del tribunal en orden a la incidencia a resolver, se rechaza dicho recurso de aclaración y enmienda. ¿Podemos continuar con la formalización? ¿Puedo hacer una solicitud Sí, que en derecho corresponde, su señoría? Quiero interponer una queja disciplinaria en contra de la señora María Inés Horvitz, 546, número 3, su señoría. Ha faltado innecesariamente a la cortesía de los demás intervinientes en sus argumentaciones, además de interrumpir al colega Cueto, que lo ha hecho pidiendo facultades del artículo 292 al tribunal cuando estas son ejercidas de oficio y no es ella quien dirige esta audiencia. Además de eso, su señoría, hacer presente que ha dado un trato descortés a los defensores, en especial yo me siento afectada con ese trato, en sus argumentaciones de estar diciendo que cualquier estudiante de Derecho a cualquier año tiene idea de tales consideraciones. Le solicito a su señoría amoneste a esta señora y para que conserve la altura de mira en el debate, el respeto a los demás intervinientes, porque no se implica que porque esté en desacuerdo con la postura nuestra, que esté haciendo esas aseveraciones descorteses, ya que la legislación en el artículo 546, número 3, prohíbe hacer afirmaciones descorteses e innecesarias respecto a los demás intervinientes. Yo por lo menos no le he hecho ninguna afirmación descortés. Tengo la mejor de las opiniones profesionales de esta señora e incluso coincidió con ella respecto de criterios que ha dado sentado en libros muy interesantes que ha sacado, pero no por eso, su señoría, tenemos que ser llamados y tratados casi como estudiantes de primer año. Yo por lo menos me recibí hace 9 años, aprobé Derecho Procesal y Penal también, y no necesito que me recuerden esas circunstancias a cada rato, de ese modo que es tremendamente descortés. Acá estamos nosotros actuando en ejercicio de nuestras funciones, en uso de nuestro derecho, y no porque exista desacuerdo ni estén apurados por retirarse de la audiencia, es que vamos a tener que permitir estas descortesías que por lo menos en relaciones de camaradería y de colegas, porque somos todos abogados los que estamos presentes acá, me parece que son descorteses y no corresponden, como lo estableció el legislador en el artículo 546, número 3. Del Código Orgánico de Tribunales. Esa es la solicitud. En este caso concreto, solamente lo voy a dar traslado a la señora Horvitz, que ha sido aludida por... Su señoría, realmente no voy a hacer ningún descargo. Le pido derechamente que usted resuelva en base a las cuestiones debatidas aquí, que son evidentes y que demuestran de que aquí no hubo ningún interés por hacer uso o abuso de alguna facultad, sino simplemente dar continuación a esta audiencia que ha sido tremendamente incidentada y que yo, por lo menos personalmente, jamás había visto que en una audiencia de formalización se produjeran tantos incidentes y un tribunal hubiera tenido tanta paciencia para resolverlo. Y yo no tengo ningún apuro, me puedo quedar hasta las 10 de la noche si quiere, pero me gustaría que fuera en trámites útiles al procedimiento y no en incidentar a cada rato respecto a cuestiones que no tienen que ver con esta audiencia.
Ante la solicitud de la señora Correa en orden a hacer uso de las facultades disciplinarias de este tribunal en relación a la litigante señora Horvitz, se rechazan las mismas por estimar el tribunal que los términos en que se ha referido la señora Horvitz solamente obedecen al ejercicio propio de la retórica dentro de la litigación ante un tribunal en los procedimientos orales. Por lo tanto, se rechaza dicha solicitud. Ya, yo creo que está en condiciones de continuar con la formalización en esta audiencia fiscal después de todos los incidentes que hemos resuelto el día de hoy, que incluso han aludido a su cargo de fiscal. Su señoría, lo que la Fiscalía quiere hacer presente, que tiene todo el ánimo de continuar. La jornada ha sido bien desgastante en términos de incidente. Eso efectivamente afecta a la concentración de todos los que estamos acá. Hay cansancio. Yo lo digo así transparentemente y claramente porque 5 para las 6, la verdad es que ya nos interrumpieron entiendo que por el ejercicio legítimo de un derecho, pero exigió efectivamente una interrupción a la exposición que estábamos dando. Esto perjudica, sin duda, las posibilidades que tiene la Fiscalía de exponer los antecedentes y de irlos hilando. En ese sentido, solicito al tribunal, dado el tiempo que resta, que es mínimo, conforme a los horarios y el cansancio también que existe, que continuemos el día de mañana y esperemos, ¿cierto?, que sea una audiencia más normal en términos que la Fiscalía pueda exponer los antecedentes que fundamentan las letras A y B del artículo 140, porque eso es lo que nos tiene en esta etapa. La verdad es que el incidente que se planteó por parte del señor defensor Cueto a la parte segunda del día de hoy, en la jornada de la tarde, pudo haber sido planteado el día lunes. Cuando partimos esto, pudo haber sido efectivamente un incidente previo y no necesariamente interrumpir. El tribunal hizo esa pregunta general, grande, en términos de expongan todo al inicio. Entiende la Fiscalía que con el propósito que posteriormente, ¿cierto?, nosotros pudiésemos exponer todos los antecedentes o más bien ajustarnos a lo que dice el Código Procesal Penal. No voy a seguir dando argumentos, pero sí, su señoría, hacer presente esta situación en términos que para la Fiscalía hay perjuicio en términos de estas interrupciones permanentes porque no nos permiten exponer en globalidad los antecedentes que tenemos preparados. ¿Alguna objeción a hacer un receso hasta el día de mañana? No, solamente una cosa. Usted, cuando comenzamos la audiencia, dijo que iba a detallar cuáles iban a ser las mecánicas y días en que íbamos a continuar. Esto efectivamente ha ido, en el criterio que usted tuvo al principio, se ha ido extendiendo más allá y quería yo saber porque también tenemos otras obligaciones profesionales. Yo la otra semana, por ejemplo, entro a un juicio oral. Otros colegas quizás, la misma defensa, en virtud incluso de la misma defensa, que si usted pudiera fijar el organigrama de trabajo, si vamos a trabajar el sábado... Que eso es imposible, abogado, porque yo, si bien quería... Yo también tengo bastantes funciones ordinarias en mi tribunal, aparte de esta audiencia extraordinaria. Por eso, como bien señalaba la fiscal, yo quería plantear todas las incidencias antes del comienzo de esta audiencia. Pero también, en virtud del principio de habilitariedad y el principio de defensa, tengo que escuchar la incidencia, tengo que resolver las incidencias planteadas por la defensa. Por lo tanto, no le puedo asegurar cuándo, si usted me está pidiendo una fecha en que vamos a terminar, no se lo puedo Quizás asegurar. me expresé mal, no el cronograma, pero sí establecerse a lo mejor el sábado vamos a tener también continuidad porque también tenemos, insisto... Eso lo voy a resolver el viernes, si es que llegamos al viernes. ¿Objeción para suspender la audiencia esta mañana? ¿No? Ya, se suspende la audiencia hasta el día de mañana a las 9 de la mañana. No, porque la estrategia, si no exponemos